Nuestro Señor Jesucristo dice muy claramente: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este es el gran problema que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, el pecado. Pero solo Jesucristo y solo la fe cristiana auténtica realmente es el antídoto, realmente es quien convence, o mejor dicho, quien vence al pecado, convence de pecado y vence al pecado. Al pecado con mayúscula, al pecado como la fuente de todos los demás pecados, porque es claro que todas las religiones, todas las filosofías, todos los sistemas de ética, de moral, intentan cortar las ramas del pecado, pero ninguna es eficaz para quitar la raíz. Si simplemente podamos ciertos pecados, los pecados más feos, más escandalosos, y buscamos de alguna manera quitarlos, con eso no se acaba el problema, porque la raíz del pecado hará que nuevas ramas surjan y hará que siempre esté presente, como está pasando, y siempre esté dominante el pecado en tantas vidas, en tantas naciones, en tantas culturas. La religión es simplemente un remiendo para algo que no tiene remedio. Es como tomar una aspirina para combatir el cáncer. Realmente es algo que no tiene eficacia, que puede quitar algunos síntomas, pero que no llega a la raíz del gran problema, el problema del pecado. Todo pecado es infracción de la ley. Todo pecado tiene que ver directamente con Dios. Y como no se trata el problema con la relación con Dios, por eso no funciona. Es decir, no se llega realmente a la esencia del problema del pecado. Porque el pecado tiene que ver con Dios. El pecado no tiene que ver conmigo mismo, que me siento mal, con el prójimo, que le hago daño, con la sociedad, que no estoy cumpliendo con mis deberes de ciudadano. No tiene que ver con que no estoy siendo un buen padre, o un buen esposo, o un buen hijo, que no estoy siendo un buen trabajador. No tiene que ver con nada de eso. Eso simplemente son las ramas. El pecado tiene que ver directamente con que nosotros somos rebeldes contra Dios. No queremos hacer caso de su ley. No queremos vivir bajo su imperio. No queremos que reine sobre nosotros. No queremos que ordene nuestra vida. Vivimos de espaldas a Él. Hace tiempo escribió un autor cristiano muy reconocido un libro realmente desconcertante e interesante. Él hablaba del ateísmo cristiano. Y esto es curioso porque mencionaba cómo tantos que se reúnen en iglesias y que públicamente confiesan el nombre de Jesucristo y que practican, entre comillas, la religión cristiana en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus lugares de culto o sus denominaciones o grupos religiosos, esos mismos son también muchas veces ateos. ¿Por qué? Porque viven como si Dios no contara. Viven como si Dios no existiera. No tienen en cuenta a Dios. No aman a Dios, no obedecen a Dios, no leen su palabra, no le sirven, no le adoran, no le conocen en verdad, en profundidad. Y por lo tanto sus vidas están llenas de ídolos, de dinero, placer, diversión, comodidad, familia. Todo ese tipo de cosas está mucho antes que Dios y Dios está excluido de sus vidas. Por lo tanto son ateos. La palabra ateo significa sin Dios, alguien que niega a Dios. Y las personas, cuando vivimos como si Dios no existiera, ¿qué estamos haciendo sino negando a Dios? Es interesante esto, porque todo eso es la raíz del pecado. El pecado es quien produce todo eso. El pecado es la rebelión contra Dios. Adán y Eva no quisieron creer a Dios, sino a la serpiente. No quisieron obedecer a Dios, sino a su propio instinto y a su propia ambición personal. Y esta es la raíz de todo. Mientras que el pecado no es tratado convenientemente, no es su poder eliminado, quitado de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sois esclavos del pecado. El esclavo no puede quedar en la casa, el esclavo no puede heredar, el esclavo no puede poseer los bienes del Padre, ni disfrutar del Padre, pero solamente el Hijo es el que queda en la casa. Y Jesucristo es el único que nos puede liberar del pecado. Esto es algo importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces también los que ya por la gracia de Dios somos de Cristo y hemos sido perdonados, hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y estamos viviendo en Él, y solo por su gracia, solo por su amor estamos en Él, también esto lo ignoramos. Pensamos tantas veces que
el pecado es algo malo que yo hago, que el pecado es algo que me he equivocado, algo que me ha dañado, algo que tiene que ver con que a otra persona se le ha perjudicado. Pero el pecado tiene que ver, en su esencia, con que no estoy creyendo a Dios, no estoy aceptando su soberanía en mi vida. Creo que yo soy más sabio, creo que yo soy más prudente, más poderoso, más valioso. Creo que lo que la gente dice de mí es más importante que lo que Dios dice de mí. Que lo que yo creo que debo de hacer es más importante que lo que Dios me dice que debo de hacer. Esa es la raíz del problema. Y no lo tratamos en su justa medida. Es nuestra ruptura de la comunión con Dios, el no vivir en relación íntima con Él, es lo que hace que practiquemos el pecado. Y es más, cuando vemos que el pecado de alguna manera prevalece en la vida de un cristiano y empieza a producirse envidia y codicia y mentira y orgullo, y empieza a producirse en nuestra vida incredulidad, y empieza a producirse en nuestra vida rencor, amargura y frialdad espiritual, y todas estas cosas que nos llevan a despreciar al prójimo, que nos llevan a actuar de manera injusta, de manera que es incoherente con los mandamientos de Dios. Y entonces hay una voz de alarma que sale y dice, vale, pero esto yo lo puedo resolver con mis propias fuerzas. Seguro que si yo oro mucho, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia y si yo tomo ciertos pasos, voy a poder vencer el pecado. Y aunque esas cosas puedan ayudar y esas cosas no estén mal, pero no tienen que ver con la raíz del pecado. Solo el Espíritu de Dios puede hacernos ver que el gran problema que tenemos es